Vamos a comenzar la lección número 10 que corresponde a la prueba pericial. El día de hoy vamos a desarrollar la lección número 10 y la prueba pericial corresponde también a una de las pruebas que se encuentra taxativamente legislada en el Código Procesal Civil, así como la prueba testimonial, la prueba confesoria, la prueba pericial. Son pruebas que se encuentran taxativamente legisladas en el código y por lo tanto la manera y la forma en la que se sustancian se encuentran aquí en nuestro Código Procesal Civil. Por lo tanto, cuando nosotros querramos sustanciar estas pruebas, nada más tenemos que remitirnos a los artículos correspondientes en el código y este nos indicará la manera en la que debemos proceder para poder sustanciar estas pruebas. A ver, artículo 343. Mirna, ¿puedes comenzar a leer, por favor? Sí, profe, ya estoy. Artículo 343. Procedencia. Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica. La prueba pericial es la prueba producida por peritos. Dice aquí el concepto, cuando la comprobación de un hecho controvertido que se está debatiendo en el marco del proceso requiera conocimientos especiales. Esos conocimientos especiales pueden versar en ciencias, en arte, industria, actividad técnica y obviamente deben ser o son extraños al saber jurídico o al conocimiento que tiene el juez. El perito es la persona idónea que es requerida para poder realizar esta diligencia. Y tenemos que diferenciar lo que es perito a lo que es testigo. ¿Por qué diferenciar? Porque lo que ellos prestan en el marco de un proceso es muy distinto. Porque el perito emite una opinión calificada sobre un hecho o sobre la comprobación de una circunstancia que puede tener que ver con documentos, por ejemplo, a diferencia del testigo. ¿Qué es lo que hace el testigo? Hace un relato objetivo de los hechos que ha percibido a través de sus sentidos. Por eso es que un punto del programa nos dice cuál es la diferencia entre el testigo y el perito. Y básicamente el perito es el que emite una opinión fundada, de acuerdo a la especialidad en el conocimiento que éste tiene, conocimiento de ciencia, arte, industria, actividad técnica. Sin embargo, lo que obtenemos del testigo es un relato objetivo de acuerdo a los hechos que ha percibido a través de sus sentidos. ¿Cuál es el objeto de la pericia? El objeto de la pericia tiene que ver con hechos. La pericia tiene por objeto hechos y esos hechos pueden estar sustentados por medio de una prueba pericial en base a la opinión del perito acerca de un hecho examinado por él, por ejemplo, la falsedad de un documento, las causas de un siniestro, o por ejemplo, el objeto puede versar sobre la comprobación de un hecho que requiera una actividad técnica particular. Por ejemplo, cuando necesitamos realizar la delimitación de un terreno. ¿Por qué? Porque queremos hacer una división de condominio, un deslinde, un amojonamiento, una mensura judicial. Entonces necesitamos la opinión técnica de esos peritos a los efectos de poder realizar la comprobación de un hecho. Existen también clases de pericia. Tenemos la voluntaria y la necesaria. En las pericias voluntarias pueden estar las que son solicitadas por las partes y también la que puede ser solicitada de oficio por el juez. Pero también tenemos las pericias necesarias, en donde existen ciertos juicios en los que la pericia se haya impuesta por la ley. Por ejemplo, en los juicios de mensura, en la declaración de insanía,
Son juicios en donde está implícita la realización de la prueba pericial para poder culminar por medio de una resolución en ese pleito. A ver, artículo 344. ¿Quién puede leer, por favor? 344. A ver, Raquel, ¿puedes leer? Sí, profe. Te escucho. Ofrecimiento. Al ofrecer la prueba pericial, el interesado deberá A. Indicar la especialización que han de tener los peritos. B. Proponer peritos haciendo constar la aceptación del cargo y juramento o promesa de decir verdad. A este efecto, el perito propuesto suscribirá también el escrito. Y C. Proponer los puntos de la pericia. A ver, ¿en qué oportunidad, y acá voy a retroceder para que no lean el PowerPoint, cuando yo ofrezco la prueba pericial? ¿En qué momento procesal oportuno yo ofrezco la prueba pericial a los efectos de que se pueda desarrollar la misma durante el periodo probatorio? Los primeros 10 días. Dentro de los primeros 10 días, o mejor dicho, posteriores a la notificación por la cual valga la redundancia, me notificaron la providencia de apertura de la causa prueba. A partir del día siguiente de la notificación de la providencia de la apertura de la causa prueba, tengo el plazo de 10 días para ofrecer mis pruebas, para presentar mi escrito de ofrecimiento de pruebas. Es objeto, ofrecimiento de pruebas. Señor juez, Silvia Casaxi, abogada de la matrícula, por la personería que tengo reconocida en estos autos, a vuestra señoría respetuosamente digo que en tiempo y en forma, en virtud a las disposiciones del Código Procesal Civil, vengo a presentar mi escrito de ofrecimiento de pruebas. Y comienzo. Prueba testimonial, le nombran mis testigos. Si quiero mencionar mis pruebas documentales que ya se encuentran en el expediente, lo puedo hacer también. Puedo pedir, ofrecer prueba de informe, que vamos a ver en otra clase en qué consiste. La prueba pericial, ese es el momento, dentro del plazo de los 10 días, en el que yo ofrezco todas las pruebas que se van a sustanciar durante el periodo probatorio. Ahora, en cuanto a la prueba pericial, cuando yo ofrezco la prueba pericial, el artículo 344 nos indica de qué manera lo debo hacer. Así como en la prueba testimonial nos indica el Código Procesal Civil que si yo quiero ofrecer testigos, los debo individualizar con sus nombres, apellido, nacionalidad, domicilio. También cuando voy a ofrecer la prueba pericial, necesito reunir requisitos y esos requisitos están establecidos en el 344. Y dice, indicar la especialización que han de tener los peritos, proponer peritos haciendo constar la aceptación del cargo y juramento o promesa de decir verdad. A este efecto, el perito propuesto suscribirá también el escrito y proponer los puntos de la pericia. La proposición del perito se da con todos los datos necesarios de este. Entiéndase, nombre, apellido, especialidad, si es ingeniero, si es arquitecto, la especialidad, si es contador, si es médico. Yo debo especificar la especialidad del perito, debo consignar sus datos, debo individualizar su domicilio y como les dije, individualizar la especialización del mismo. Debo indicar en ese mismo escrito donde le estoy ofreciendo a ese perito los puntos de pericia que yo quiero que éste evalúe o analice durante el periodo probatorio y durante la pericia correspondiente. También en ese mismo escrito donde yo ofrezco mis pruebas y ofrezco la prueba pericial, ese perito firma conmigo, aceptando realizar la pericia y prestando juramento y promesa de decir verdad. Todos esos requisitos se deben plasmar en el mismo escrito de ofrecimiento de pruebas en el caso de que yo ofrezca la sustanciación de la prueba pericial. Entonces,
Cuando ustedes van a ofrecer prueba pericial en el marco de un proceso de conocimiento ordinario, deben remitirse al artículo 344 del Código Civil. Indicar la especialización que tiene el perito, proponer peritos haciendo constar la aceptación. Eso implica que debe firmar con ustedes el escrito. Y debe prestar juramento o promesa de decir verdad. En el mismo escrito se pone, quien acepta, el ingeniero fulano de tal, quien acepta el cargo y presta en este acto juramento o promesa de decir verdad. Y en prueba de conformidad, firma conmigo este escrito. Y firma el perito el escrito de ofrecimiento de pruebas. Y se proponen los puntos de la pericia de acuerdo al hecho que nosotros queremos comprobar en el marco del proceso. Siguiente artículo, artículo 345. ¿Quién puede leer, por favor? Profe, el PowerPoint Sí. no se visualiza. No ven el PowerPoint, perdón. Profe, Sí, una pregunta. ¿Los peritos pueden proponerse libremente o hay algún listado de peritos que tienen que ser consultados? existe en la página de la Corte Suprema de Justicia una grilla de peritos que se encuentran matriculados. Porque, ojo, vamos a ver un poquito más adelante, debemos siempre recurrir a peritos que se encuentran debidamente matriculados por la Corte Suprema de Justicia. Ustedes cuando ingresan a la página de la Corte Suprema de Justicia van a encontrar una parte en donde habla auxiliares de la justicia y van a ver abogados, procuradores, escribanos y un montón de colaboradores de la justicia, y ahí también encontrarán los peritos. Ustedes eso despliegan y de acuerdo a la especialidad que ustedes están buscando o están necesitando, comienzan a mirar quiénes son los que se encuentran habilitados por la Corte. En esa misma grilla de peritos ustedes encontrarán sus números de teléfono, su correo electrónico, el domicilio de los mismos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan contactar con ellos a los efectos de que de poder hacer este trámite de ofrecimiento de la prueba pericial en el caso que ustedes lo necesiten. Ahora visualizan el PowerPoint. Ahora sí, profe. Ahora sí. Entonces, César, se encuentran debidamente matriculados. Tienen que estar los peritos, independientemente de la actividad, que tengan debidamente matriculados por la Corte Suprema de Justicia como peritos especializados en. Y a esos peritos debemos recurrir y ellos son los que están debidamente habilitados para poder realizar pericias en el marco de un proceso. Sobre ese punto, profe, sobre ese Sí. punto, las Sí. partes son las que tiene que contratar el perito o el juez tiene que designar. No se adelanten, chicos. Todo eso vamos a ver. Cuando se proponen las partes, cuando no proponen las partes, cuando propone el juez. Todo eso está previsto en el código. Vamos a ir avanzando, ¿sí? Artículo 345. A ver, Fernando, ¿puedes leer, por favor? Sí, traslado. Del escrito a que se refiere el artículo anterior, se correrá traslado por 3 días a otra parte. Esta, al contestarlo, deberá manifestar si adhiere o se opone a la prueba o que tiene interés en ella. Del ofrecimiento de la prueba pericial. Esta se sustancia y se corre traslado a la otra parte. Si yo, parte actora, ofrecí la prueba pericial y reuní los requisitos del artículo 344, que es el que leímos recién, de ese ofrecimiento de prueba pericial se le corre traslado a la otra parte por el plazo de 3 días. ¿Para qué? Para que la otra parte pueda adherirse a la prueba, ¿sí? En cuyo caso se está lo dispuesto en el artículo 346 que veremos después. Puede también oponerse a la prueba pericial o la otra parte puede manifestar que no tiene interés en la realización de la prueba pericial. O sea, tenemos 3 circunstancias.
Si yo, parte actora, o si yo, parte demandada, ofrezco prueba pericial, de ese ofrecimiento de la prueba pericial en donde consta la especialidad del perito, los puntos de pericia que yo quiero someter, la aceptación del perito bajo juramento, promesa de decir verdad, de eso se le corre traslado a la otra parte. Y la otra parte puede adherirse a la prueba, puede decir, sí, estoy de acuerdo. Puede oponerse a la prueba manifestando lo que dice aquí, que no se refiere a hechos controvertidos en el juicio, que la solicitud de la realización de la prueba pericial se realizó de manera extemporánea, no en el plazo de 10 días de ofrecimiento de pruebas como lo dice el Código Procesal Civil, que no es admisible, que es a los efectos de dilatar el proceso. Todo eso puede manifestar la parte que se opone a la realización de la prueba pericial. O simplemente la parte puede decir, no tengo interés en la realización de la prueba. Artículo 346. ¿Puedes continuar, Fernando, por favor? Sí. Caso de adhesión o de oposición. Si la otra parte adhiere a la prueba, deberá manifestar su conformidad con el perito propuesto por la contraria o proponer otro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 344, inciso B, y proponer otros puntos que deban constituir también objeto de la prueba, si conviniere a su derecho, y objetar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. En este caso se correrá traslado a la contraparte por 3 días para que se pronuncie sobre los puntos propuestos y en su caso manifieste su conformidad con el perito ofrecido por la adversa. Si se opone al contestar el traslado, expondrá las razones de su oposición. Dentro del plazo de 3 días, tiene la otra parte la oportunidad de manifestar que está conforme con el perito propuesto por la adversa, ¿sí? Puede decir, sí, estoy de acuerdo con el propuesto perito por la contraria, y me adhiero a la prueba pericial y estoy de acuerdo con el perito que ofreciste. Debiendo este perito, que fue ya, en el cual ya se llegó a un acuerdo entre el que propuso y la otra parte, es nombrado por el juez como perito único. ¿Por qué? Porque en ese caso no hay problema. Yo, parte actora, le propuse a un perito, se le corrió traslado a la parte demandada. La parte demandada se adhirió a la prueba pericial, dice, sí, estoy de acuerdo que se haga la prueba pericial. Y también estoy de acuerdo que sea este el perito. Entonces, en ese caso no hay problema. El juez nombra un perito único porque las partes se han puesto de acuerdo. Sin embargo, en ese plazo de 3 días, la otra parte puede proponer otro perito. Si propone otro perito por no estar de acuerdo con el perito propuesto por la otra parte, entonces debe cumplir los requisitos del artículo 344 del Código Procesal Civil, que establece para el ofrecimiento. Debe proponer el perito, lo debe individualizar, debe indicar su especialización, debe mencionar su domicilio, debe indicar los puntos de pericia, y ese nuevo perito propuesto debe firmar aceptando el cargo bajo promesa o juramento de decir verdad. Y esas dos situaciones que se pueden dar, manifestar su conformidad, tenemos perito único. Tenemos una segunda situación, no está de acuerdo con el perito propuesto por la otra parte, designa su perito en virtud a las disposiciones del Código Procesal Civil e incluso puede proponer otros puntos de pericia distintos a los que propuso la parte que me corrió traslado de la prueba pericial. Y puede aceptar o puede objetar los puntos de pericia propuestos por la primera parte. Entonces, todas esas situaciones se puede dar. Si la parte a la que se le corrió traslado se opone a los puntos de pericia, se opone al perito propuesto, de eso también se le corre traslado a la adversa de nuevo. Y esta puede también manifestar si está de acuerdo con los nuevos puntos de pericia que ofreció de nuevo la otra parte, a ver qué opina del perito propuesto por la otra, y así se va produciendo la sustanciación antes de realizarse la prueba pericial.
porque ahí solamente estamos todavía en la etapa del ofrecimiento de la prueba pericial. ¿Qué es lo que entonces nos dice el artículo 346? Que la parte a la que se le corre traslado y se le comunica que una de las partes o que la otra parte quiere realizar la prueba pericial, esta se puede adherir o se puede oponer. Si se adhiere, no hay ningún problema. Se nombra el perito único. Si se opone, la otra parte nombra a su perito, puede nombrar su perito en virtud al 344 del Código Procesal Civil, puede proponer sus puntos de pericia y de eso otra vez se corre traslado a la otra parte a los efectos de que éste pueda prestar su opinión al respecto. Artículo 347. ¿Quién puede leer, por favor? Yo puedo leer, profe. Dale. Forma de proposición en caso de pluralidad de actores o demandados. Si fueren más de dos los litigantes, propondrán un perito los que sostengan las mismas pretensiones y otro los que las contradigan. El procedimiento será el mismo que se prevé en los artículos precedentes. Si los litisconsortes no se pusieren de acuerdo, el juez insaculará lo que se propongan y el sorteado se tendrá por propuesto. Aquí tenemos dos situaciones. El primer párrafo dice, si fueren más de dos los litigantes, propondrán un perito los que sostengan las mismas pretensiones y propondrán otro perito los que tengan otras pretensiones. No hay ningún problema. Se adhieren los que tienen la misma pretensión, ponen un perito, otros que tienen otras pretensiones o que tienen otras proposiciones, se juntan y proponen otro perito. Ahora, cuando tenemos litisconsortes que no se ponen de acuerdo y cada uno quiere presentar un perito, lo que se hace en ese caso, cuando dice aquí el juez insaculará lo que se propongan, se realiza un sorteo. Así de simple. El juez, en caso de que los litisconsortes en un proceso no pueden ponerse de acuerdo con relación al ofrecimiento del perito que realizará la prueba pericial en el marco del proceso, sencillamente sorteará cuál de ellos va a ejercer la función, cuál de esos peritos propuestos por todos ellos ejercerán la función de la pericia o realizarán la pericia, la prueba pericial. Entonces, cuando tenemos pluralidad, ya sea de actores o de demandados, de acuerdo a la pretensión de esto, cada uno puede sumarse y pueden proponer peritos de acuerdo a su pretensión. Pero en el caso de los litisconsortes, sí el juzgado ordenará, en el caso que hayan múltiples peritos ofrecidos, el sorteo. ¿Por qué? Porque ahí no hay múltiples, ¿cómo decirles? No hay múltiples pretensiones, sino lo que hay es que no se ponen de acuerdo. Entonces, simplemente en ese caso, el juez sorteará cuál de ellos realizará la prueba pericial en el marco del proceso. Artículo 348. ¿Quién puede continuar, por favor? 348. Resolución. Dentro del tercer día de contestado el traslado o de transcurrido el plazo para hacerlo, el juez dictará resolución y, si considerase admisible la prueba, deberá designar perito único, si hubiere conformidad entre las partes, b. Nombrar a los ofrecidos por ellas y designar un tercero de oficio si no la hubiere, c. Aprobar los puntos de la pericia, pudiendo agregar otros, y d. Señalar el plazo dentro del cual deberá expedirse los peritos. Si no lo hiciere, se entenderá que es de 20 días, el cual correrá independientemente del plazo ordinario de la prueba. Ofrece la parte de la prueba pericial después del día siguiente en el que se le notifica la providencia de apertura de la causa a prueba. Ofrezco mi prueba pericial en virtud al artículo 344. Se le corre traslado a la otra parte. La otra parte se puede adherir, se puede oponer o puede manifestar que no tiene interés en la prueba pericial. Si se adhiere a los puntos de pericia y si se adhiere al perito propuesto, se nombra un perito único. Si se opone al perito que ofreció la otra parte,
se opone a los puntos de pericia, entonces dice bien el segundo inciso del artículo que leyó la compañera, que es el caso que cuando no hay acuerdo entre las partes, lo que hace su señoría es, le nombra al perito ofrecido por una de las partes, le nombra al perito ofrecido por la otra parte y nombra un tercer perito. Cuando no hay acuerdo entre las partes con relación a los peritos propuestos, se nombra un tercer perito propuesto por el juzgado. Dice el inciso B, nombrar a los ofrecidos por ellas, por ambas partes, y designar un tercero de oficio, si no la hubiere. Aprobar los puntos de la pericia pudiendo agregar otros. En esa resolución que dice el artículo 348 que dicta el juez, manifestando de que se realizará la prueba pericial, ahí se deben consignar los puntos de pericia que se van a desarrollar durante la prueba pericial. Se deben nombrar en esa resolución a los peritos, ¿sí? Ya sea si hay un perito único o un perito, si hay 3 peritos, a los 3 peritos. Esos puntos de pericia, ya sea propuestos por una parte y propuestos por la otra, se consignan en esa resolución. Incluso el juez puede agregar otros puntos de pericia si es que lo creyere conveniente. También en esa disposición o en esa resolución, el juez señala el plazo en el que los peritos deben entregar su dictamen. Si el juez no establece en esa resolución en qué plazo el perito debe presentar su dictamen, se entenderá que el plazo ordinario es de 20 días, y aquí en el PowerPoint hay un error, dice 2 días, no es 2 días, 20 días, en virtud al inciso D del artículo 348 del Código Procesal Civil. Entonces, en la resolución que se admite, por la cual se admite la prueba pericial, por eso dice, dentro del tercer día de contestado el traslado. ¿El traslado? ¿De qué traslado? El traslado que se le corrió a la otra parte de la comunicación de que yo quiero realizar una prueba pericial. Entonces, después de que la adversa haya contestado el traslado por el cual se le comunica que se quiere sustanciar la prueba pericial, ya sea si éste lo contesta adhiriéndose, oponiéndose o manifestando que no tiene interés en ella, o transcurre el plazo sin que conteste nada, entonces posterior a eso el juez dicta una resolución, un auto interlocutorio por el cual manifiesta la admisión de la prueba pericial, y en esa misma resolución indica todos estos puntos: designa al perito único si hay conformidad entre las partes, nombra a los peritos ofrecidos por cada una de ellas, y luego el magistrado nombra un tercer perito, aprueba los puntos de pericia, puede agregar otros y señala el plazo en el cual los peritos deberán presentar su informe final. Siguiente artículo, por favor, 349. ¿Quién puede leer? César, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe, 349 dijo. Sí. Profe, ¿pueden ser menos de 20 días? Entonces se entiende por el artículo anterior. Totalmente, totalmente pueden ser. Se entenderá que es 20 días si es que no hay plazo. Pero generalmente, siempre el juez te impone un plazo le impone un plazo de presentación a los peritos. ¿Por qué? Porque después pueden surgir cuestiones que vamos a ir viendo más adelante. Entonces es importante que el periodo probatorio esté todavía vigente o esté todavía abierto para que se puedan dirimir ciertas cuestiones que pueden surgir como consecuencia de la presentación del dictamen pericial. Entonces, si es que por ahí se omitió, si hay un error involuntario y se omitió mencionar en qué plazo el perito debe presentar su informe final, entonces se entenderá que es el plazo máximo de 20 días. Ok. Artículo 349. Sí. Caso de falta de interés en la prueba. Si en la oportunidad prevista en el artículo 345, que habla del traslado, la otra parte manifestare que no tiene interés en la prueba o no contestar el traslado, el juez tendrá como perito único al ofrecido. Totalmente. Una de las posiciones que puede tener la parte a la que se le corre traslado es manifestar que no tiene interés en la prueba.
Entonces manifiesta que no tiene interés en la prueba. ¿Y cuál es el efecto de manifestar? El efecto de esa parte que manifiesta que no tiene interés en la prueba. Justamente se refiere a los gastos y a los honorarios del perito. Ahora, si es que la pericia o la realización de la pericia es de vital importancia para el desarrollo del proceso y para que se pueda dictar sentencia definitiva en el marco de ese juicio, y la parte no quiere hacerse cargo nomás de lo que implica un perito y manifiesta, yo no tengo interés. Entonces, no, señores, el juez va a determinar, aunque vos no tengas interés, la realización de esta prueba pericial es de vital importancia para este proceso. Por lo tanto, no quedas exento del pago de gastos y honorarios del perito que se determinarán más adelante, porque muchas veces pasa que las partes o una de las partes manifiesta esta posición de que no tengo interés en la prueba pericial para no asumir gastos y honorarios del perito. Entonces, si es que en verdad la prueba pericial no es necesaria para el desarrollo del proceso y no es de vital importancia para que el juez pueda, a partir de ese informe técnico que realiza el perito, dictar sentencia definitiva, y una de las partes manifiesta que no tiene interés, entonces se hará la otra parte que ofrece la prueba pericial sin que sea de vital importancia para la sustanciación del proceso la que se haga cargo de los gastos y honorarios del perito. A excepción de lo que les dije, que en el caso de que sí sea de vital importancia para la sustanciación del proceso y aún así la otra parte manifiesta que no tiene interés en ella, entonces en ese caso es una excepción a la regla y de acuerdo a el final del proceso o el fin del proceso por medio de la sentencia definitiva, entonces se determinará quién se hará cargo de los gastos y honorarios de ese perito. Artículo 350. ¿Quién puede continuar, por favor? Artículo 350. A ver, parece que están dormiditos, Yo chicos. sigo, profe. Dale. No, a ver, Artículo 350. Rosarito, ¿puedes leer, por favor? Profe, el 345, ¿verdad? 350. 350. Ah. Disposición oficiosa de la prueba. Cuando el juez lo estimare necesario, podrá disponer de oficio la prueba pericial. En este caso, designará uno o tres peritos atendiendo a la importancia de la cuestión. Puede ser de que ninguna de las partes ofrezca prueba pericial, pero que el juez necesite la colaboración de personas entendidas en arte, ciencia, industria, para poder dirimir el conflicto que se está generando. Entonces el juez de oficio puede realizar o puede ordenar que se realice la prueba pericial. Y dice, disposición oficiosa de la prueba. Cuando el juez lo estimare necesario, podrá disponer de oficio la prueba pericial. En este caso, designará uno o tres peritos atendiendo a la importancia de la cuestión, de acuerdo a lo que el juez necesite entender de manera técnica en el marco del proceso. Entonces, a partir de esto, determinará el nombramiento ya sea de uno o de tres peritos, pero sí la prueba pericial puede realizarse de oficio, lo que significa que si ninguna de las partes la ofrece, pero el juez cree que es de vital importancia, entonces sí puede ofrecer la prueba pericial de oficio. Artículo 351. A ver, María Julia, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Si la profesión estuviera reglamentada, los peritos deberán tener títulos habilitantes en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, a que se refieran las cuestiones acerca de las cuales deben expedirse. Podrán también proponerse como perito a la persona jurídica o entidad especializada. En caso contrario, o cuando no hubiera en el lugar del proceso perito con título, podrán ser nombrada cualquier persona idónea.
La idoneidad tiene que ver con la función que desempeña una persona en cuanto al arte u oficio. Yo les diría que la última parte personal, de un pensamiento personal, la última parte de este artículo, hoy en día ya no se está implementando. ¿Por qué? Porque ahora sí existen profesionales habilitados por medio de una matrícula otorgada por la Corte Suprema de Justicia en todas las especialidades que se necesitan. Por lo tanto, esta situación de la idoneidad en el caso de que no se encuentren peritos especializados era una situación que probablemente el legislador quiso subsanar en el tiempo en el que se promulgó esta ley. Cosa que ahora, en mi opinión personal, ya lo tenemos solucionado y les invito a que entren cuando tengan tiempo a la página de la Corte Suprema de Justicia y vean ustedes la cantidad de especialidades que hay. Ustedes se van a sorprender, van a comenzar a leer especialidades que probablemente nunca habrán escuchado. Entonces, dice el 351, si la profesión estuviera reglamentada, los peritos deberán tener títulos habilitantes. Claro que sí, el título es el que habilita a los mismos a poder tener la matrícula que expide la Corte Suprema de Justicia para que estos puedan realizar la pericia correspondiente, ¿sí? Y por eso es que ustedes cuando van a realizar una prueba pericial deben indefectiblemente recurrir a esa grilla de peritos matriculados con sus especialidades, sus domicilios, porque estos son los que se encuentran habilitados para ejercer la pericia. Y dice aquí, ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que se refieran las cuestiones acerca de las cuales deban expedirse. Podrá también proponerse como perito a una persona jurídica o entidad especializada. No siempre una pericia es realizada por una persona física. También lo puede hacer una persona jurídica, un grupo de consultores. Sí, hay muchas consultorías donde tenemos contadores, donde tenemos arquitectos, por ejemplo, en lo que hace a las inmobiliarias. Pero lo único que siempre tenemos que tener en cuenta es que si vamos a contratar a una persona física, debe tener matrícula expedida por la Corte. Y si vamos a contratar a una persona jurídica para que realice la pericia, entiéndase, a un conjunto de personas que se encuentran bajo la personería jurídica, bajo una personería jurídica, también esta debe estar habilitada por la Corte Suprema de Justicia para poder ejercer la prueba pericial. Siguiente artículo, artículo 352. A ver, María Soledad, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Artículo 352. Recusación. Los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados por justa causa hasta 3 días después de notificado el nombramiento, debiendo ofrecerse las pruebas en el mismo escrito de recusación. Los ofrecidos por las partes solo serán recusables por causas sobrevinientes a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad. Son causas de recusación las previstas respecto de los jueces y además la falta de título o la falta de idoneidad en la materia de que se trate, en el supuesto del artículo anterior. El perito propuesto de oficio es el perito propuesto por el juez. Cuando no hay acuerdo entre las partes con relación a la designación de un perito, el juez nombra un tercer perito. También cuando ninguna de las partes ofreció prueba pericial, el juez de oficio puede ofrecer prueba pericial y ahí nombra peritos de oficio. Si se nombran peritos de oficio, existe la posibilidad de que las partes puedan recusarle a estos peritos. Claramente el artículo 352 dice, los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados por justa causa hasta 3 días después de notificado el nombramiento, debiendo ofrecerse las pruebas en el mismo escrito de recusación. Si el juez nombra peritos de oficio, me notifican del nombramiento de esos peritos,
yo tengo el plazo de 3 días después de que fui notificada para poder recusar a este perito con justa causa. Ahora, ¿cuáles son las causales para poder recusar a los peritos? Artículo 20 del Código Procesal Civil Paraguayo, que son las mismas causas de recusación para los magistrados. ¿Qué yo debo aportar cuando voy a recusar al perito? La causa justificada en virtud del artículo 20 del Código Procesal Civil y debo arrimar toda la prueba que hace a mi derecho, que hace a esa recusación que yo estoy planteando, ¿sí? ¿Para qué? Para que después el juez pueda evaluar y realmente si corresponde apartarlo, lo aparta y nombra a otro perito. También dice el artículo 350, es en el caso de los peritos designados de oficio. Ahora, los ofrecidos por las partes, dice el artículo 352, solo serán recusables por causas sobrevinientes a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad. ¿Por qué creen de que la recusación en el caso de los peritos ofrecidos por las partes solo serán recusables por causas sobrevinientes a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad? ¿Por qué creen que el artículo 352 dice eso? ¿Quién me puede decir? Por si son imparciales, profe. Pero todavía no hicimos la prueba, todavía no desarrollamos acá la prueba pericial. Pero suponiendo que haya intereses personales, a eso más o menos me refiero, tipo sean familiares o pueda haber algún tipo de beneficio para el que el perito determine a favor de alguien. Pregunto. Podría ser. ¿Otra idea? Puede ser evitar que se porque... vicie. ¿Cómo? Para evitar que esté viciado, profe. Puede existir un vicio de... Que la otra vez hablamos sobre eso. Una intención. Porque sabemos que eso existe también, profe, a veces. Porque al poner de oficio puede haber una segunda intención y que no exista un vicio. Bueno, les voy a decir algo. Si yo ofrezco la prueba pericial, a ver, yo le ofrezco a César Ramos como mi perito. Se le corre traslado a Fernando Orué, de que yo le propuse a César Ramos como mi perito. ¿Acaso Fernando ya no tiene la oportunidad de oponerse ahí a que César realice la pericia y proponer él su perito? Sí, tiene la oportunidad. Bueno, entonces por eso tiene que ser una causa sobreviniente, como para que yo pueda después decir, quiero recusarle al perito de la otra parte, porque yo tuve la oportunidad ya de oponerme en su momento a ese perito. ¿Entienden? A mí ya se me corrió traslado y se me dio la oportunidad de oponerme a César. Fernando tuvo la oportunidad de decir, yo no estoy de acuerdo que sea César, porque me parece que no es un perito idóneo en la materia, por lo tanto yo le propongo a Eugenio González. Quiero que sea mi perito. Fernando ya tuvo la oportunidad de oponerse y de ofrecer a su perito, porque él ya conocía en ese momento causas por las cuales él creía que César no era idóneo para ejercer la pericia. Ahora, si posterior a eso surgen otros elementos que hacen que Fernando diga, no, realmente César, mira, estas causas sobrevinieron después al momento en que a mí me corrieron traslado para oponerme a César, entonces ahí puedo presentar recusación. O sea que ojo de que las partes, todas las partes tienen la oportunidad de oponerse a los peritos. Cuando se les corre traslado, tienen la oportunidad de adherirse y tienen la oportunidad de oponerse. Por lo tanto, por eso el artículo 352 dice, los ofrecidos por las partes solo serán recusables por causas sobrevinientes a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad.
¿Por qué? Porque yo ya tuve la oportunidad de oponerme cuando me corrieron traslado. ¿Sí? Entonces, tenemos dos situaciones. Peritos ofrecidos de oficio. Entonces, dice, los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados por justa causa hasta 3 días después de notificado el nombramiento, debiendo ofrecerse las pruebas correspondientes. ¿Cuáles son las causales de recusación? Artículo 20 del Código Procesal Civil Paraguayo. Si son peritos nombrados por las partes, solamente pueden ser recusados por cuestiones que sobrevinieron después. ¿Por qué? Porque la parte tuvo oportunidad de oponerse a ese perito. ¿Está claro? Artículo 353. Ricardo, ¿puedes leer, por favor? 353. Sí, profe. ¿Cuál de los Ricardo, profe? Ricardo, Más de perdón, Ricardo. Ricardo Velázquez. A Eugenio dijiste. Yo dije Eugenio, perdón, Ricardo Velázquez. ¿353, por favor? Sí, profe. Es que tengo en digital mi código. Bueno, yo te espero. 354. 353. 353. Resolución de la recusación. Si la recusación fuere contradicha, el juez resolverá el incidente sin recurso alguno. Esta circunstancia podrá ser considerada por el Tribunal de Apelación al apreciar la prueba. El juez puede rechazar in limine la recusación que presenta cualquiera de las partes, ¿sí? En caso de que no fuere rechazada in limine la recusación en el caso de la prueba pericial, se deberá correr traslado al perito recusado y a la parte contraria de la presentación de la recusación. En el caso de que el juez no lo rechace de oficio o in limine, se le corre traslado al perito recusado y se le corre traslado a la parte que propuso a ese perito. La notificación se debe hacer al perito en el domicilio que éste fijó en el escrito en el cual se le ofreció a él como perito. Porque cuando se hace el ofrecimiento de la prueba pericial, se ofrecen todos los datos del perito, sus especialidades, su domicilio, y en ese domicilio se le notifica al perito que se lo ha recusado por tal causa. Se le notifica al perito, se le notifica a la parte que ofreció. En el caso que el perito asuma o admita la causal de recusación, entonces, en virtud al artículo 354, que es el que vamos a leer después, se le reemplaza al perito, ¿sí? Pero también podemos tener el caso en el que el perito no avala esa causal de recusación, o vamos a decir que se opone a la causal de recusación. Entonces, en ese caso, ustedes sabrán y saben de que es el juez el que va a evaluar la situación. Puede también ocurrir que el perito no conteste la recusación. Entonces, en ese caso, si no contesta, también será un indicio para el juez a los efectos de poder apartarlo y poder reemplazarlo por otro. Pero lo que sí se realiza en el marco de la recusación es la debida y respectiva notificación al perito y a la parte que ofreció al perito. Estos deben estar en conocimiento y deben ser debidamente notificados si es que el juez no rechazó in limine la recusación, a los efectos de que estos puedan prestar manifestación al respecto para que después el juez pueda decidir, y en el caso que lo aparte, reemplazarlo, y en el caso que no lo aparte, confirmarlo para que éste realice la prueba pericial. Artículo 354. ¿Quién puede leer, por favor? Camila, ¿puedes leer? Sí, César, te escucho. Sí, te leo sin problema, profe. Espérame, perdón. Camila, César quiere preguntar algo.
Estaba tratando de seguir nomás el hilo de la posible caso en el que el juez mismo pueda viciar el proceso, ¿verdad? Según el artículo 251, yo no puedo apelar el oficio que resuelve hacer la pericia, ¿verdad? Entonces mi siguiente opción es recusar al perito que propone el juez. Si esa recusación tampoco me resulta, entonces en el tribunal de apelación recién yo puedo resolver eso. Claro, totalmente. Totalmente. Así mismo es, César, totalmente. Profe, quiero decir nomás que César es mi luz acá en este grado, por su forma de análisis tranquilo y pasivo que él hace. Y me alegro, César, ser tu compañera, porque me parece que acá vos sos mi única luz. Fuerza, Gracias. César. Éxito, ¿Escuchaste, éxito, César? éxito. Porque yo, profe, lento aprendo. Y en mi otro grado había cantidad de luces en el anterior, ¿verdad? Y acá César es una persona que me ayuda muchísimo porque sus preguntas me hacen claro también lo que voy a explicar. Gracias y fuerza, César. Gracias, compañera. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, Camila, ahora sí podemos continuar. Siguiente artículo, por favor. 354. Artículo 354. Reemplazo. En caso de ser admitida la recusación, se fue la señal, parece, Camila. Artículo 354 dice, en caso de ser admitida la recusación, se procederá a reemplazar al perito o los peritos recusados en la forma establecida para el nombramiento. En el caso de que se haga lugar la recusación, entonces los peritos o el perito será reemplazado y el procedimiento es el mismo. Deberá ser ofrecido, se deberán indicar sus datos, se deberán indicar los puntos de pericia, deberá aceptar el cargo, firmar el escrito bajo juramento o promesa de decir verdad. Eso en el caso entonces en que los peritos o el perito, Camila, se te escuchó al principio y después se fue la señal. Entonces en el caso de que sean reemplazados los peritos, entonces se les volverá a nombrar de acuerdo a las indicaciones establecidas en el Código Procesal Civil. Artículo 355. Bianca, ¿puedes leer, por favor? Buen día, profe. Buen día. Artículo 355. Remoción. Será removido el perito que rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente, en estos casos o cuando renunciare sin motivo atendible. El juez nombrará otro en su lugar de oficio y condenará a aquel a pagar los gastos de las diligencias frustradas. También podrá ser condenado al pago de daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas lo reclamaren. El reemplazo no tendrá derecho a percibir honorarios. La negligencia de uno de los peritos no excusará a los otros, quienes deberán realizar las diligencias y presentar el dictamen dentro del plazo que fijare el juez. ¿Cuáles entonces son las causas por las cuales se le puede remover al perito? Cuando se rehúsa al perito a presentar su dictamen, cuando no lo presenta en tiempo oportuno, porque habíamos hablado que en el artículo anterior el juez en la resolución por la cual admite el desarrollo o la sustanciación de la prueba pericial, establecerá un plazo en el cual el perito debe presentar su dictamen. Si es que ese informe pericial, si es que no está el plazo taxativo en la resolución, se entenderá que el plazo es de 20 días. Entonces, si el perito no lo presenta en el plazo que dice la resolución y si en la resolución no se establece plazo y ha transcurrido más de 20 días, entonces podemos decir que la presentación ya es inoportuna porque ya no se ha hecho en el plazo establecido. Y también en el caso de un motivo de remoción, en el caso de que el perito renuncie sin ningún motivo
o no existe un motivo atendible como para que éste renuncie. Entonces, esos son los casos por los cuales se le puede remover a un perito. Ahora, ¿cuáles son los efectos producidos en cuanto a la remoción? El juez nombrará de oficio a otro perito, claro que sí, en reemplazo del removido. Y este perito removido será condenado. ¿Condenado a qué? Condenado a hacerse cargo de los gastos de las diligencias frustradas. ¿Por qué? Porque ya sea porque no presentó su dictamen, porque lo presentó de manera inoportuna o porque él sencillamente renunció sin motivo, entonces una de las partes o ambas partes, si es que fue solamente un perito único, se quedaron sin nada más y nada menos que un informe pericial. Por lo tanto, este perito removido se tendrá que hacer cargo de los gastos de las diligencias frustradas. Entiéndase, una vez que se haya nombrado un perito nuevo de oficio por el juez, el perito removido se tendrá que hacer cargo de los gastos y honorarios de este nuevo perito. Ese es uno de los efectos que se produce en el caso de la remoción. Las partes podrán solicitar también al juez que condene al perito incluso a pagar por daños y perjuicios. Ojo, es también una posibilidad que tienen las partes de poder solicitarle al juez que, aparte de que, o mejor dicho, independientemente a que el perito removido se tenga que hacer cargo de la prueba frustrada, también se tenga que hacer cargo de los daños y perjuicios que pudo haber producido en las partes la no presentación del dictamen, su renuncia sin ningún motivo o la presentación de su dictamen de manera inoportuna. Ese es otro efecto que podría producir. Y el perito que fue removido no tiene derecho a cobrar honorarios. Por ejemplo, si el perito presentó su dictamen, pero lo presentó fuera del plazo de ley o fuera del plazo establecido en la resolución, entonces este ya no puede después exigir el pago de sus honorarios. ¿Por qué? Porque si existe una causal para poder removerlo. Se lo removió, se lo sustituyó y aunque haya presentado su informe pericial, lo presentó de manera extemporánea, causó un perjuicio a las partes. Entonces, por lo tanto, este no puede exigir después el pago de sus honorarios. O sea, existen varios efectos que se pueden producir en el caso de que se le remueva a un perito. Y la negligencia de uno de los peritos, en el caso de que hayan varios, dice el último párrafo, no excusará a los otros, quienes deberán realizar las diligencias y presentar el dictamen dentro del plazo que fije la ley. Si tenemos varios peritos y un perito es el que está en la nebulosa de las remociones o de las causales de las remociones, eso no significa que los demás no deban presentar en tiempo y forma sus informes periciales. Entonces, ¿se puede remover a los peritos? Se puede remover a los peritos. ¿Cuáles son las causas? Se rehúsa a presentar su dictamen, lo presenta en tiempo extemporáneo o sencillamente renuncia sin motivo atendible. Artículo 356. Eugenio, ¿puedes leer, por favor? Eugenio González, ¿estás? Sí, profe, acá estoy. 356. José María, ¿puedes encender tu cámara? 356, no profe. Forma de realizar la diligencia. Sí. Los peritos podrán practicar la diligencia por separado. Podrán también el juez ordenar, a petición de parte o de oficio, que los peritos actúen unidos, siempre que las circunstancias del caso lo aconsejen. Cuando la prueba debe practicarse en un solo acto, las partes y su letrado podrán asistir a él y hacer las observaciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos pasen a deliberar. Gracias, Eugenio. ¿Cómo se realiza la diligencia de la prueba pericial? Los peritos podrán practicar la diligencia por separado. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si tenemos dos peritos, cada perito presenta su propio informe. Si tenemos tres peritos, los tres peritos presentan un informe independiente. Se puede realizar de esa manera. Dice también, podrá también el juez ordenar a petición de parte o de oficio
que los peritos actúen unidos, siempre que las circunstancias del caso lo aconsejen. Por ejemplo, puede ocurrir de que existan 2 peritos o 3 peritos y, por ejemplo, a mí me ha ocurrido de que yo solicité en el marco de un juicio la prueba pericial por parte de unos ingenieros con relación a la estructura de una casa. Yo propuse mi perito, la contraparte propuso su perito, el juzgado propuso un tercer perito. Y el juez manifestó de que decidirán los peritos si quieren presentar un informe único o si cada uno lo quiere presentar. Y lo que ocurrió al final es que el perito que yo propuse presentó su informe y los otros 2 peritos, el perito propuesto por el juzgado y el perito propuesto por la contraparte, hicieron juntos su informe. ¿Qué es lo que les quiero decir? De que durante la prueba pericial y de acuerdo a la circunstancia que se va a dirimir, por ejemplo, suele ocurrir también en el caso de las delimitaciones de los linderos, cuando se van los topógrafos, por ejemplo, 3 peritos topógrafos o 2 peritos topógrafos, y se van al mismo lugar, verifican las dimensiones. ¿Y qué pasa? ¿Coinciden ambos peritos? Sí. Al norte tanto, al sur tanto, ¿coincidí? Sí, coincido. Bueno, al oeste tanto, al este tanto, ¿coincidí? Sí, la verdad que coincido. Entonces, en esos casos, presentan en un mismo informe el resultado pericial, pero también pueden existir casos en donde no estén de acuerdo. Entonces, en ese caso, cada uno presenta un informe de manera individual. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que si alguna vez ustedes en el marco de un proceso pues, visualizan de que hay 3 peritos y 2 peritos han presentado juntos su dictamen o los 3 peritos han presentado en un mismo dictamen la opinión de los 3 porque coinciden, no está mal. No está mal porque el artículo 356 habilita a que puedan presentarlo de manera independiente en el caso de que cada uno tenga su opinión o en el caso en el que coincidan, también pueden presentarlo en un solo informe. También generalmente cuando se realiza la prueba pericial se constituye el perito, se constituyen las partes, se constituyen los abogados de las partes, ¿sí? Y suele ocurrir que cuando entre peritos van a hacerse consultas técnicas y tengan que debatir sobre algunas cuestiones, me ha ocurrido también de que muchas veces los profesionales dicen, un ratito, por favor, las partes pueden apartarse un momento, nosotros tenemos que deliberar. Entonces se juntan los peritos, los 3 o los 2 peritos que están ahí y van intercambiando opiniones y van deliberando a los efectos de ver después si coinciden en un informe único o si cada uno presentará un informe por separado. ¿Sí? Artículo 357. A ver, José María, ¿puedes leer, por favor? Profe, también tengo una consulta, pero... Sí, te escucha Eugenio. Espérame que José María tiene una consulta, Eugenio. Pero no, precisamente por un caso en particular en mi familia. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Mi abuelo tenía un terreno de 10 hectáreas, ¿verdad? Bueno. Sí. La parte del frente en aquella época, no sé en qué momento, él vendió, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahora la parte a quien le vendió, le dice, mira, tu abuelo vendió tanto, pero quiere dejar el terreno de 10 hectáreas, el fondo quiere dejar sin calle. Eso que puede ser posible, o sea, toda la parte del frente, o compró de él aquel momento, nunca lo se supo, ¿verdad? Pero la parte dice que tiene el título que le firmó, no sé qué, no sé en qué momento. Pero, y mi tío eso le dice que le deje un acceso a eso, tipo al fondo del terreno, ¿verdad? Y él dice no, él no quiere dejar, él quiere amurallar toda la parte del frente. O sea que tus tíos no van a tener salida a la calle. No le quiere dejar salida a la calle. Y eso es posible, si amuralla todo el que compró, tus tíos lo que tienen que hacer es una servidumbre de paso. Servidumbre de paso es lo que se solicita en el caso de que un inmueble quede sin salida a la calle. Y será obligado aquel propietario del inmueble que
obstruye la salida del otro inmueble a la calle, a los efectos que pueda ceder los metros que se establece por resolución de la municipalidad respectiva que donde se encuentra el inmueble, sí, los metros correspondientes para que se pueda acceder y para que las personas puedan salir del inmueble. Profe, Y sí, justamente dicen 3 metros nomás, no sé qué le pidieron para que deje acceso para que entre, ¿verdad? Porque justamente hace poco falleció mi abuela, que es la última heredera fundamental de la parte, ¿verdad? Entonces, ahora que murió todos mis abuelos, ellos empezaron a querer, tipo, murallar, ¿verdad? Entonces, Sí, que se le pero dice que le deje un acceso. bueno, pero si no coincide, o sea, perdón, no consiguen de manera pacífica, ustedes tienen los mecanismos jurídicos para poder solicitar la servidumbre de paso. Y Justamente será ahora parece que van otorgada a y ir a se un tiene juicio. que... ¿Cómo? Hasta 4 metros era que se Creo que podía ahora solicitar van eso. Alejandra, dijiste hasta Hasta 4 metros. 4 metros era que se podía solicitar. O sea, la municipalidad luego ya establecía los metros que se tenían que dar sí o sí. O sea, no. Sí. Así es. Cuando ellos Profe, amurallen la casa, luego la municipalidad ya no le va a permitir. no es así. Profe, sobre ese mismo punto nomás, profe, porque ese es un punto que yo estoy pasando ahora. Existen dos partes, ¿verdad? Siempre hay dos partes en una salida, mayormente existen dos partes cuando no es de dominio familiar, ¿verdad? En un caso se compra un lugar privado de una propiedad antigua y cede 4 metros. ¿Qué pasa al cruzar esos 4 metros? El otro también debe ceder esos 4 metros, sí o sí. Eso es así, no es que la municipalidad te pone 4 metros nomás, no. Eso es en el caso privado, cuando es, vamos a decirle, propiedad antigua de tierra de heredero. Cuando es vendido para una inmobiliaria o para un contrato privado, 4 metros debe ceder. Eso establece la estipulación del municipio, ¿verdad? Al otro lado también debe dar sus 4 metros. ¿Qué pasa, profe, si el lado del frente no cede los 4 metros? ¿A qué se recurre en esa instancia? No, mira, tu pregunta, Mirna, es una pregunta que fácilmente no te voy a poder contestar porque yo necesito mirar las circunstancias. Porque lo que yo sí puedo decirte es que si estamos hablando en el caso de Eugenio, de un inmueble que no tiene salida, ¿verdad? Que está atrapado, entonces ahí vamos a proceder a una servidumbre de paso. Ahora, eso que vos estás manifestando de ceder 4 metros y ceder 4 metros, no sé en el marco de qué normativa estará en ese contrato privado. Pero la calle pues tiene que tener 12 metros, la calle en sí. La salida. Bueno, vos estás hablando de ceder metros de tu inmueble para una calle. Para una calle. Ah, bueno, esa es otra cosa, porque Eugenio está preguntando para salir, o sea, él está manifestando de que tiene parientes que se quedaron encerrados. Esto fue así, profe, así fue. También el mío quedó encerrado, profe, pero yo me di a una compra para la salida. Me di porque ya correspondía a una pastoral social esa salida. Me di. Vos sabés que te voy a decir, yo participé de una situación muy peculiar también con un tema de que se estaban haciendo calles y que vino la municipalidad y que la municipalidad te decía, a ver, Mirna, vos 2 metros para atrás, a ver, Raquel, 2 metros para atrás, a ver, Fernando, 2 metros para atrás, 2 metros para atrás. Y la gente le decía, no voy a irme para atrás. No voy a ceder 2 metros del inmueble, de mi terreno, de mi inmueble. ¿Por qué? Porque yo compré acá, está mi título que dice que es tanto por tanto y estos son mis metros cuadrados y yo no voy a ceder. Lo que pasa es que ese es un conflicto que, y ustedes podrán saber y ver de que en el marco de que un ratito... Chicos, me dan un minuto, por favor. Un segundo, ¿sí? Bueno, profe. Dale, profe.
Vamos a debatir un poco nosotros este tema, a ver si me ayudan ustedes que son más sabios, ¿verdad? El mío es caso particular, mío propio, ¿verdad? Yo tengo un inmueble comprado, ¿verdad? En contrato privado, que se me quedó sin salida. Pero no fui la única, porque todo lo que compraron, ponerle en mi manzana, eran 20 familias que quedaron sin salida. Yo me di, como yo estaba en la cabeza, me di yo la salida con Pastoral Social, que en mi lindero, vamos a decirle, al sur, me di, y lo que era un terreno de Pastoral Social, ya que nadie habitaba, Pastoral Social accedió a vendernos dicha salida. Pero ¿qué pasa? Del lado que nosotros compramos, se dieron los 4 metros. Y luego al frente es lo que no tenemos los 4 metros. Y ahora estamos haciendo un proyecto de calle con entubamiento y se opone el otro terreno, que es todavía propiedad porque no está loteado, a darnos los 4 metros. Ahí lo que yo quiero recurrir hacia ellos con mi grupo de personas para que den esos 4. Eso nos va a analizar un poco. Es todo un tema, Mirna, Eso es porque los loteamientos no están todavía. Cuando se hacen los loteamientos, ahí es cuando se mide la calle. Por eso es que no te dan la oportunidad, porque no se loteó todavía esa propiedad. Sí, porque cuando se hacen los loteamientos se prevén las plazas, se prevén las calles, se prevén los metros establecidos. Entonces, ahí no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque con el loteamiento, como dice Alejandra, entonces uno ya delimita el inmueble en virtud a los metros que tienen que quedar disponibles, ya sean para las calles, para los accesos, para las plazas. Pero lo que pasa es que ese loteamiento, como dice Alejandra, muchas veces se venden nomás, dicen supuestamente loteamiento tal, qué sé yo, pero efectivamente no está loteada la manzana, no está loteado el lugar y por lo tanto no están previstos esos metros cuadrados. Entonces es ahí donde la gente, Mirna, por ejemplo, en el caso que les iba a contar, te dicen, no, pero ¿por qué yo tengo que cederte 2 metros de mi propiedad o 4 metros o los metros que le pidan? Si yo compré esto, yo pagué por esto, bueno, pagame en todo caso vos por los 2 metros que querés. Y muchas veces lo que suele ocurrir es que se negocia cuando no hay un loteamiento previo en el cual se establecen los metros cuadrados. ¿Entendés? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, Rolando, tú no puedes apagar, por favor. Imposible, profe, negociar con esta persona porque es necia. Y sabe que yo ya le gané, profe, una vez 3 terrenos por una mensura judicial antigua que yo había guardado hace 32 años, que me había entregado una persona, una mensura judicial, y ella